Buenas noches, estamos en la tertulia literaria en Colonia. Eh, yo creo que es la primera vez que después de muchos años modero una tertulia y fue porque Walter lamentablemente no pudo viajar y bueno, me tocó hacer digamos, el traspaso entre Laura Morgenthaler y Walter que va a moderar desde Viena, desde su casa. Eh, bueno, gracias Laura por estar aquí. Gracias por la pequeña conversación que tuvimos antes, donde nos dimos cuenta que tuvimos un gran amigo en común. Y eso es bonito encontrarte después de muchísimos años con alguien que conoce a alguien que tú conociste, ¿no? Bueno, Walter, si quieres tú hablas un poquito sobre la vida de Laura, ya de su currículum, de las muchas cosas que ella ha escrito, que ha hecho, y de su vida acá no en Colonia, sino que en Bremen. Walter, tú tienes la palabra ahora. Hola, buenas noches, estimados amigos de la tertulia de Colonia. Hoy vamos a tener el gusto, el honor de conversar con Laura Morgenthaler, poeta española, que publicó el año pasado o los años pasados dos poemarios, uno La esfera intacta y el otro es Argentías. Dos poemas que en lo común podemos decir en general está en sus versos una forma de erotismo metafórico, muy sutil, a veces también muy directo, pero también está más o menos digamos, el origen de la autora, sus lugares de sus tierras, sus países, digamos, su isla, ¿no? De donde ¿Mm? ella proviene, está el mar, están los bailes, la sal, ¿no? Que forma parte del mar. Y también, si vemos Argentina, también hay un poco de filosofía, una filosofía práctica, o sea, no es una filosofía que nos va a llevar por pensamientos grandiosos, pero sin embargo es una filosofía de vida, y la vida es, para entenderla es bastante difícil. Ajá. Entonces, eso es lo que hay en la poesía de Laura. Una poesía que aparentemente fácil, con muchas imágenes, con muchas figuras. Uno lee y se está imaginando cosas, ¿no? Entonces, y como digo, por ejemplo, hay en algunos poemas como Trépame, por ejemplo, o en Regustoso y Despierto, o ¿cómo se llama? Interestelares, una palabra difícil, Las Escapistas, y me gustó mucho también de Atenza, el bailarín, porque nos Ujú, demuestra también una vez más esa simbiosis en los idiomas, ¿no? La utilización ujú, del alemán de una autora que hay mucho tiempo por estos lares, entonces también utiliza, o sea, esas frases en el poema de Atenza, el bailarín. ujú. Eh, Antes de ya hemos conversado de una forma muy simple, muy general sobre tu poesía. Quisiera yo preguntarte y decirte, bueno, ¿quién es Laura Morgenthau? No sé si lo sé, esa es la respuesta a esa pregunta, pero bueno, pues soy, creo que mi gran pasión es el lenguaje en general, eh, tanto en mi profesión, porque soy lingüista, como en la escritura, digamos, creativa, en este caso en la poesía. Y bueno, creo que en primer lugar, pues podría decir eso, que soy en general una apasionada del lenguaje. Nací en Tenerife, ya llevo 24 años aquí en Alemania. Soy profesora de lingüística en Bochum, en la Ruhr-Uni. Tengo muchísimos estudiantes y como en el 2022 publiqué La Esfera Intacta. Me costó muchísimo decidirme a publicar mi poesía, aunque llevo escribiendo toda mi vida desde muy jovencita. Y bueno,
pues en algún momento sentí que sí quería compartir mi poesía y luego pues este viaje está yendo rápido y ahora el año pasado, a finales del 2023, salió mi segundo poemario, Argentías, en Ediciones Valparaíso, lo cual ha sido un gran honor poder publicar en esta editorial pues tan significante ahora mismo para la poesía. Así que bueno, eso es un poquito resumidamente lo que puedo contar. Dime, has estudiado lingüística. Cuando estudiaste lingüística, ¿ya estaba pensando que alguna vez vas a ser poeta? Bueno, estudié filología, así que estudié, digamos, clásico, lingüística y literatura, y en realidad yo estudié filología por la literatura, no tanto por la lingüística. Ujú. Y luego, pues, por caminos que te lleva la vida, pues acabé siendo lingüista, pero digamos que mi pasión o elegí estudiar filología por la literatura y no tanto por la lingüística. Y bueno, luego pues pasaron distintas cosas, entre otras que tuve algunos, mm, bueno, tal vez no tuve tanta suerte con el profesorado de literatura, en parte. Em, y como que al final me decidí más por la rama de la lingüística. Y si ya tenía pensado en aquel entonces, es que yo ya escribía en aquel entonces. Yo ya escribía poesía desde muy jovencita y cuando empecé la carrera ya escribía y sí estaba como buscando, bueno, pues como buscando en las voces ya existentes, ¿no? Como respuestas a inquietudes propias y sí, y ahí me decidí, por eso me decidí a estudiar, digamos, letras puras. Sí, ¿Y tienes algún referente en la poesía española o latinoamericana? sí, Bueno, en mundial, sí, no necesariamente. mucho, sí. Bueno, la poesía, he sido una gran lectora de poesía, como digo, desde muy joven y siempre me interesó también desde relativamente joven mucho la poesía escrita por mujeres, así que he sido una gran lectora de poetas latinoamericanas, algunas que me han impactado mucho, bueno, como por supuesto la premio Nobel Gabriela Mistral, pero Ángela Castellanos, por ejemplo, Ida Vitale, Aleida Fopa, en fin, toda esta generación de poetas latinoamericanas que sí que las leí, digamos, tan a profundidad que me aprendía poemas de memoria, me tocaban. Y luego también he leído mucho poesía a poetas de las Islas Canarias, como también ahí buscando esa voz o intentando encontrar una propia voz a través de la voz de las otras, ¿no? Por ejemplo, Elsa López, pero también, por ejemplo, en Argentina cito a varias poetas cubanas, como por ejemplo Dulce María Loinás o Fina García de Marús. Entonces, sí, como que yo diría que la poesía latinoamericana femenina me ha impactado e impregnado. Sí. Ujú. Podríamos decir, por ejemplo, que hablando literariamente, la literatura de las Islas Canarias, de todo el conjunto del archipiélago, esa parte, tiene más, digamos, acercamiento, digamos, literario a continente latinoamericano o más a España, literariamente, desde tu punto de vista, ¿cómo crees Yo que hay? creo que no, la respuesta no es tan fácil. Yo creo que Canarias ha sido o es y siempre ha sido históricamente como un puente, ¿no? Como un intermedio entre Latinoamérica y la península. Entonces, yo creo que ha habido poetas como orientados a movimientos poéticos españoles, pero creo que siempre está como digamos, ese mar Atlántico que llega hasta, o sea, sí, ¿no? Y que ha sido como un ir y venir en muchos aspectos, también en la lengua, ¿no?
si vemos, digamos, nuestra variedad de las Islas Canarias, ¿verdad? Es estructuralmente muy cercana a las variedades del Caribe, Cuba, Puerto Rico, las variedades de la costa colombiana o de las costas venezolanas. Entonces creo que Canarias ha sido ahí un punto intermedio y digamos, un punto geoestratégico y geocultural importante entre, digamos, entre ese mar, ¿no? Y digamos, la cultura africana que estuvo mucho tiempo en España, también, digo, árabe, quiero decir, no tanto africana, pero Ajá. árabe, también ha tenido en ustedes un impacto cultural. El influjo árabe en Canarias yo diría que es menor. Date cuenta que la colonización de Canarias empezó pues a principios del siglo XV, ¿no? Y ya estábamos llegando más bien a los finales de la Al-Ándalus. Entonces, pues esa influencia ya no fue tan marcada. O sea, no la vemos, por ejemplo, en la arquitectura ni en otras manifestaciones culturales, ¿no? Y con la zona fronteriza con África, Bueno, digamos que todavía en la variedad del español de Canarias tenemos un léxico que sí proviene de la población aborigen, de la población guanche, y yo creo que influencias culturales depende de las islas más orientales, las que están más cerca al norte de África, sí. Entonces, digamos que bueno, que en ese puente que estaba diciendo antes, yo creo que Canarias está ahí, ¿no? Como entre Europa, África y América, pues en una posición, como digo, geoestratégica y cultural eh, especial, particular. hablemos de la esfera intacta. Uno de tus primeros Ajá, libros publicados, bueno, has publicado otros libros en tu especialidad, ¿no? Pero sí, mucho. originalmente son estos primeros Sí, dos poemarios. sí, La sí. esfera intacta está dividida en tres partes. Eh, ¿Qué Pasa. es lo que a ti te llevó a juntar esos poemas Ajá, en la esfera intacta, en las tres partes? O sea, ¿cómo ves tú el hilo conductor? ¿Qué cosa hay detrás ajá. de esa poesía? A ver, yo creo que La Esfera Intacta es un poemario, pero es bastante narrativo, ¿no? La Esfera Intacta para mí cuenta una historia, bueno, podemos decir que es, que, no sé, que es casi casi un poemario, yo diría que casi trovadoresco, pero, pero escrito por una mujer del siglo XXI. Y bueno, La Esfera Intacta es un viaje por tres esferas que esas tres esferas están unidas pues a pues digamos, o sea, son espejo de un viaje emocional en el que empieza por una premonición o por algo que se ve y que se intuye antes de que suceda y luego sucede y luego hay un recorrido, digamos, por varios procesos de pérdida y al final, pues la búsqueda de la esfera intacta para mí representa como aquello que permanece, lo que es permanente, digamos, internamente, lo que queda pase lo que pase, ¿no? Como un centro, eh, digamos, como un centro propio que está intocado, que está, en cierto modo, incluso puro. Em, lo que yo admiro siempre en en la poesía de muchas poetas, no solamente hispanohablantes, sino también de otras latitudes, el trato tan sutil y a veces también muy directo del Ajá, erotismo, de la relación ajá, sexual. Y ajá, eso también he notado en tu poesía. ajá, En la primera, por ejemplo, para decir uno de los poemas en la página 34 se llama El Tao, ajá, ¿no? Eh, donde mezclas esa actitud de la persona que
disfruta de comer, por ejemplo, el mango de agosto, ¿no? Ujú, ujú, Pero y al mismo tiempo lo vas relacionando con, digamos, con el amor, o sea, ujú. se nota, o sea, pero es muy sutil. Ajá, yo Esas, creo que sí, perdón. Sí, no, no, sí, sí, continúa Walter, sí. no, continúa tú. Ibas a decir algo, dilo, ¿no? De una vez. No, yo creo que en la esfera intacta para mí hay como una especie de, casi yo diría que simbiosis, ¿no? Entre el cuerpo femenino y la isla un poco, ¿no? Como que no se sabe dónde empieza el cuerpo y dónde empieza la isla y dónde acaba el cuerpo y dónde acaba la isla. Entonces yo creo que es un erotismo también como muy unido a esos elementos naturales, por así decirlo, y no solamente, digamos, a una relación erótica en sí, ¿no? Sino que yo diría que es más amplio. Sí, sí, a eso me Ajá, refiero. Es un erotismo, digamos, exacto. de vida, o sea, es un Ajá, erotismo que está en las cosas, en el ambiente, y es porque ajá, yo decía, no, está el mar, está la isla, está la sal, ¿no? exacto. Son parte de la vida, ¿no? Entonces, igual que el mango, ¿no? Y cómo lo vas diciendo, ¿no? Para Ujú, explorar un hueco de contracción puntiaguda, como su tao despierto y su chi destilado, ujú, tallos saliendo de sus minas resbaladas. Ella, para libar, tenía pezones grumosos, melado de abeja, pierna de Himalaya. O sea, ujú, hay esas descripciones, ¿no? Muy metafóricas. ujú, Me gustó mucho esa parte de esos poemas, el Tao, y después el que sigue, Trépame también, por ejemplo, ajá. otro poema Son bastante, los dos más explícitos del de libro, alguna sí. manera podemos decirlo así, Ah, pero de todas maneras hay en los otros también un ajá, erotismo que va brotando, pero como digo, ¿no? Y tú mismo lo has dicho, ¿no? O sea, está siempre ligado a más cosas, o sea, a la vida ujú, en general. ujú. ¿Te sucede lo mismo con Argentina? Me parece que ahí hay alguna, a pesar de que también hay un poco de erotismo, pero sin embargo, ahí está, es un poco más, digamos, personalizado, la Argentina. Yo creo que Argentina es un libro, sí, también en su estructura totalmente diferente. Como decía antes, la esfera intacta creo que tiene como mucho de una realmente como de es poesía, pero tiene subyacente como un tono también narrativo, tiene un principio, tiene un final, ¿no? Se puede leer casi como una historia o como un viaje por esas tres esferas. Y Argentías, no, Argentías, yo creo que Argentías es un libro que, bueno, en la esfera intacta también podemos leer los poemas sueltos, pero yo creo que la esfera intacta, si lo lees del principio hasta el final, tiene como ese hilo conductor. Y en Argentías, creo que es un poemario que está concebido de manera diferente. Y sí, yo creo que hay como una transformación o como esa simbiosis de la que hablaba antes, ya no es tan clara o no tan importante tal vez, ¿no? Sí, o sea, yo creo que Argentina es un poco más lírico, Ajá, mucho más ajá, lírico que el anterior. O sea, claro, ajá. y por eso también te quería preguntar, eh, ¿escribes o te has animado a escribir una novela, un cuento? En ello estoy, en ello estoy. O sea, Sí, ¿nos sí podrías dar más tengo detalles? cuentos, sí Ya. tengo cuentos, he ganado incluso algún premio con cuentos y sí tengo un proyecto de novela, pero no sé si me dará la vida para tanto, pero sí, Bueno, lo esperamos, ¿no? sí. Laura, ¿por qué no nos lees algo de tu Ajá, libro? ¿Te parece? me parece. La esfera Empezamos intacta, por la esfera ya, intacta. para que conozcan un De poquito tus acuerdo. poemas, algo que a ti te guste, algo que Bien. te identifique. Ajá. Bueno, voy a leer. La esfera intacta se divide en tres partes. La primera parte se llama la esfera presagiada, la segunda la esfera salinosa y la tercera la esfera intacta, que por eso lleva el título. Y voy a leer uno de los primeros poemas, que es un poema cortito, que se titula Alejandría y que dice así.
En lo oscuro, oscuro de la noche, mientras las galaxias engendran presagios y los niños duermen en aspiración de barca compasada, yo soñaba con la ciudad de Alejandría, con la morena esfera de Alejandría, y aunque no supe si existía o no, ni estuve en el dique farolero de su costa, caminé el ancho de sus calles, olí el revuelo de sus esquinas, metí la lengua en el pálpito de su boca y quise más, tanto más. Ese es uno. Gracias. Y luego, bueno, de esta primera parte, les puedo leer uno. En la primera parte, la esfera presagiada, creo que tiene un hilo conductor que son como sueños premonitorios. Y les voy a leer un poema que se llama Como Perro Azul 2, pensando en el cuento muy famoso de García Márquez, ¿verdad? Ojos de Perro Azul. Y el poema se llama Como Perro Azul. Y dice así: Te soñé tantas veces que un día decidí que tú eras yo. Yo con otros cuerpos de mi cuerpo, con otros ojos de mi ojo, el espejo del reflejo, la orilla hombre de mis caderas, el otro que es la una misma. Ese día del descubrimiento del tú eres yo me dio un algo raro, un yello, un socotroco, una cosa terca así de no poder callarme más y al fin y al cabo, ¿para qué callar ante una misma si tú eras yo? Oye, me llevo años soñándote en silencio, pero no una noche sola, sino así muchas, muchas noches, tantas que me creí la mujer de ojos de perro azul. Y cada vez que leía ojos de perro azul lloraba, y cada vez que lloraba lo hacía con ojos de perro miel, porque mis ojos color miel son y no ceniza. Oye, me llevo años soñándote en silencio. Anoche me la pasé contigo paseando por la ciudad de los muchos puentes. Ya habíamos estado otras veces. Nos amamos allí tan fuerte, nos amamos con tanta turgencia de piel por descubrir, con tanto beso clavado. Asimismo te dije, como si fueras a entender que ese día, ese y no cualquier otro niño día, yo había descubierto que tú eras otro yo de mí, pero tú sí entendiste, de algún modo entendiste y viniste, y yo ya no quise volver a ser ningún yo, ningún tú. Gracias, Laura. Bravo. Hay otro poema también de Argentías que me parece muy bueno, eh, donde también eso es una mezcla de los idiomas, ¿no? Ajá, Anda con su mía, ajá, desplaza los nervios, refúlgueme como ah, la argentía de una tarde isleña y salada. Consumía, verschiebe mich an deine Kante, leuchte mich, hazme piel sin duda, dort, en el lugar último donde llegó la claridad. ajá. Me Ese parece es de Argentina. una Pero vez ese es del otro libro, Sí, ¿no? buenísimo. Sí, es de otro libro, pues, ¿no? O sea, eh, el lirismo y esa mezcla de los dos idiomas, un poema tan cortito y como si hubieras escogido la palabra extra para expresar ajá, esa, esa, esos sentimientos, ¿no? Y otra vez hay que mezclar, ¿no? No solo los idiomas, sino también las estadías, ¿no? La isla, ajá, el amor, el medio ambiente, la vida, ujú, ujú, con mucho más lirismo que en el primer poema. ajá, Muy bien, muy bien. ujú. ¿Quieres leernos otros poemas más de tu La esfera intacta? Ajá, como quiera, de la esfera intacta Sí. también puedo, ¿sí? Bueno, pues Vayan pensando las preguntas, ¿no? la del presagio del segundo es la esfera de la sal, la esfera es la La esfera esfera intacta. La esfera intacta. Ok, vamos a leer uno de la esfera intacta. Bueno, vamos a leer dos de la última parte de la esfera intacta. Uno
Parece que es uno de los poemas que más ha gustado a la gente que ha leído mi poemario, que se llama Aunque ya no seas, y dice así: o sea, aunque ya no seas ni mi amante, ni mi voz, ni mi futuro, aunque nunca llegué a atracar en el puerto de Alejandría, en ese viaje sorprendente del adiós, la sal fue salándome el fin de los entresijos, el líquen de los labios, la supernova del útero. En ese desvío de no verte, rumbeando la marea, nadando con los pescaditos de colores, me topé con la isla lumínica, con sus seres espectaculares y brillosos, rompiendo olas blancas, contentas. Ay, qué costa leonina vi en la quinta casa, cuna de sol y malaquitas, saliéndole a flote las placas litosféricas, los límites convergentes, los remolinos de la noche, la vía láctea desde mi pecho hasta mi esperanza. Bravo. Ese es uno de la última parte. Y bueno, les leo un último y luego a lo mejor si quieren podemos leer alguno de Argentías. Es casi el último poema de la esfera intacta, se llama Transita, Transita, Transita. Y dice así: ella, ella es la transitadora de los mundos que yo aún no veo, la que me trae en memoria a las andadoras de la zona 3, los pasos juntados en los que seguimos viajando abiertas, heridas, dispuestas, parcheándonos los besos que nos fueron negados, bailando a carcajadas, despuntando al sol que nos mece y estremece, tostadas de jade y sal, piel de la misma hora. Ella, ella es la desnudadora de soplos, la que pone a valorio en el bargen de invierno de mi ventana y me recuerda: transita, 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 que nada es serio, nada es triste, nada es eufórico, nada es lo que quieres ni lo que no quieres, nada es sino este ser que camina y encuentra, que busca la guarida última del albor y el pan, allí donde nuestros pechos se encienden y nuestras bocas se abren y descolgamos la tierra y volamos la altura y nuestras manos se tocan, se estrujan, se encuentran, acompañándonos en este tránsito fugaz de contar el tiempo. Ya tienen una fuerza increíble tus poemas y una de las cosas que a mí más me gusta es esa mezcla de, digamos, de vida con la naturaleza, con la tierra, con el mar, con olores, con sabores, o sea, y digamos, veo que se repite también muchas veces en diferentes poetas femeninas latinoamericanas, ¿no? También como la Yaconda Belli y otras tantas, y en las nuevas generaciones también, ¿no? Y creo que, eh, al menos a mí, ¿no? Me gusta muchísimo, me llega muchísimo y, y no sé, o sea, yo creo que es la parte de nosotros, ¿no? O sea, la parte viva, la parte de que somos la tierra misma, o sea, hay como una unión. Es como yo lo veo y como yo lo siento de tus poemas, ¿no? Ya, Sí, sí. no sé si tiene algo que ver así o... Sí, Argentina incluso empieza así, empieza con un poema así, que se llama Seré Argentina. Bueno, Argentías refieren Canarias al brillo del mar, del agua del mar, que es un brillo muy fuerte, color plata, o sea, claro, tiene la misma etimología que Argentina. Em, y es un canarismo, así que si lo buscan en el diccionario de la Real Academia no está. Argentía, sí. La argentía es el brillo como plateado. Metálico así como... Sí, como color plata. Y a veces es tan fuerte que no puedes casi ni mirar.
Y bueno, ya dije antes que para mí ha sido, la verdad, una alegría la publicación de este poemario en Ediciones Valparaíso, en la colección principal de poesía. Y porque la verdad que mm, como que yo mandé mi manuscrito sin conocer a nadie, ¿no? O sea, tampoco quise tirar de mis contactos de la universidad o lo que sea, sino como que, no sé si por pudor filológico, bueno, por ahí hay una colega a la que hace mucho tiempo hola Victoria. Em, yo creo que sí, que como por un pudor, digamos, tal vez academicista o por un pudor filológico, pues como que nes- quería saber qué tal si mando mis manuscritos a una editorial como Valparaíso Ediciones. Así que bueno, eso fue Bueno, alegría. Y este primer poema, que es Seré Argentina, Seré, habla justamente de lo que tú estabas diciendo, Miguel. qué bien. Y dice así. Seré viento, tierra, mar, arenas, seré luz, ámbar, sol, madrugada, destreza, seré luna, espacio, acción, copa, ancho, cielo, seré músculo, planeta, beso, ciprés, fuente, corredera, seré Argentina, seré. Seré río, fuego, elemento, sueño, fruta, estampa dérmica. Seré cuerpo entre mi cuerpo, extensión de su dedo, amor palpitado, sombrasol de árbol, núcleo impecable. Seré fulgurándome la vida. Seré Argentina, seré. Enrique Vinta, ¿se parece No, 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 no te parece. Estaba hablando de la influencia que en el poema de ella se me dio reflejado palabras, 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 palabras. del O sea, ritmo, ¿no? es lo último de las inspiraciones que han tomado en la nueva escrito. O sea, sí, Con un poco de ritmo, ¿no? Con un Ajá. poco de... ¿no? Y palabras, pero palabras que tienen su contenido, ¿no? Ujú. Claro, literario o poético. Nada. ¿Alguna pregunta? ¿Quieren que lea otro poema? ¿O de las personas que están en el Zoom? A lo mejor alguna pregunta sería bonito, Ujú. que, Justamente pero fuerte, para que te en escuchen. en este en el segundo libro del Ajá. Díaz Sí. encontré ese poema sobre África. Ajá. Y, o sea, a mí me, Tienes que me, hablar impres- fuerte para que te me escuchen allá. impresiona digamos, primero que nada, los mensajes que llegan por detrás, las palabras que ahí utilizas, y pienso que es algo casi personal. Ajá. Es un poema que le escribí a mis hijos. Sí, O sea, a mis dos hijos. sin, sin saber, sin, Ajá. sin saber que tú tienes dos hijos, Sí. pero digamos que eh, lo podría leer así como si para tu hijo lo podría leer también como que es algo tan tuyo que le tienes que le tienes que mostrar todo lo tuyo. Ajá. Qué bonito. Bueno, lo queremos escuchar, a ver si lo quieres leer. El poema África Hasta África hasta feliz. África. Hasta África feliz. Y está dedicado a mis hijos Salim e Ismael. Y el poema dice así. Hasta África feliz. Yo tuve un gen de África en los úteros. De matriz se me hicieron dos soles. De sus rayos engordó mi barriga, en mi pecho algodón brocado en colorines, huella de león en oro puro y savia. También los grandes pájaros, salsa de maní, ocra alimentando. Yo tuve un gen de África en los úteros de la gentileza de su padre, el gen. Oí el canto de sus estepas, las anchas sonrisas,
y al darlos a luz, amando el continente, escuché el grito inicial de las vidas y fui feliz, hasta África feliz. Oh, bravo. Muy lindo. Hermoso. Hermoso. Y Bueno, como diría yo algo. hasta África feliz. Ajá. Ajá. ¿No ha Como, terminado? ¿Alguna pregunta de Mira, ese Maritza? ¿sí? bueno, ¿Me escucha? Ajá. ¿Puedo hablar o alguien está hablando atrás? No sé. No puedes hablar, Maritza. Laura, tienes mucha Sí. fluidez en las palabras y tan fluida eres que creas nuevas palabras. Algo muy lindo. Y fuera de Sí. eso, estás muy conectada con la tierra, con el mar, con la sal, con la Ujú, vida y ujú, con tus hijos. ujú. Gracias, María Isabel. Felicitaciones. Sí. Hay una poeta canaria que se llama Olga Rivero y una vez estábamos en una comida y yo era muy jovencita, no sé, yo tendría 15 años o 16 a lo mejor, y yo ya la había leído, entonces era como, me acuerdo que entonces me acerqué y le dije, ¿te puedo enseñar unos poemas que yo escribo? Y me dijo, muy amable, sí, sí. Y para mí fue un momento mágico, ese momento, y entonces yo le enseñé mis poemas y ella me apuntó en un papel para que leyera unas autoras y por la parte de atrás del papel me escribió dos versos. Me dijo, Laura, niña de fuegos escondidos y ojos bosqueos. O sea, se inventó ese adjetivo maravilloso, ojos bosqueos, y yo dije, qué belleza De y palabra. qué libertad poderse inventar una palabra así y además de inmediato, ¿no? Y durante años, o sea, hasta que ya el papel se cayó de viejo, lo tuve colgado en la pared del cuarto de mi cuarto en casa de mi madre. Eh, Qué Así lindo. que para mí ese fue un momento como revelador de qué libertad te da la poesía, que hasta te puedes inventar un adjetivo así, ¿no? Genial. Entonces fue como la fascinación, fue un momento como de fascinación. Sí. Pero Sí. también tienes la trova. La Gracias por trova eso. es mucha improvisación Ajá, y es la magia de jugar con las ajá, palabras. Es ajá, divino. Sí, sí. ajá. Sí, En sí. Canarias hay además una tradición muy grande de décimas y de repentistas, de muy, muy grande. Bueno, en la Feria Intacta hay un par de décimas, Qué por lindo. cierto. Sí. Y sí, bueno, me parece admirable. Yo no sé, yo no soy repentista ni sé improvisar décimas, pero la creatividad de los repentistas es una cosa increíble, sí. Gracias. Sí, ajá, sí, 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 mi área. Sí, ajá, 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 ajá. La verdad, Victoria, que durante mucho tiempo yo no te diría que fue un conflicto, pero fue, te digo, llevo toda mi vida escribiendo poesía y recién a los 43 años me decidí a publicar, ¿no? Y sí creo que en parte fue una como por sí, por lo que dije antes, como tal vez por un cierto pudor o por un miedo a exponerte, ¿no? Además siendo académica, ¿no? Como sí me costó mucho dar ese paso, eso por un lado. Y luego lo que tú dices, lo más, digamos, lo más referido al lenguaje en sí mismo, ahí fíjate, nunca tuve tanto conflicto, ¿no? De hecho, creo que es una pena como que se haya perdido cada vez más o se pierda cada vez más como ese concepto filológico total, ¿no? Como de lingüística y literatura, digamos como, en cierto modo, como complementarios, ¿no? Como que los caminos cada vez se han ido separando más y sí, es lo que te puedo contestar, ¿no? Claro, digamos, de la perspectiva de la lingüística al lenguaje y de la perspectiva poética al lenguaje, yo creo que al final me dio libertad no haberme ido por el ámbito de la literatura, ¿no? Ajá, sí. Ujú. Ajá. No, no.
Sí. ¿no? Ujú, Donde hay historias académicos, ujú, ujú, ¿no? Entonces, ujú, ujú. Sí, sí, no sí. va. Ajá. ¿No? Porque me parece que es un comentario muy liberador, ¿no? Y muy, eh, me parece que estar en los lados, Ujú, me imagino, no. ujú, ujú. Me costó, Victoria. Porque Además, es muy caliente, tú, lugar tú afuera. conoces la universidad, la Academia Alemana, entonces me costó muchísimo dar el paso. Además, mi primer libro, La Esfera Intacta, es un libro atrevido, porque es un libro además con contenido, digamos, sí, erótico, es implícito y explícito, ¿no? Entonces, sí, fue un paso de noches sin dormir. ¿Eh? Cuando ya el libro estaba publicado, dije, ¿qué hice? ¿Qué hice? Me voy de vacaciones, me escondo. Pero así, sí. Perdona, ese libro fue el gran orgasmo que tuviste. Puede ser. Me da la impresión que no he leído tu libro, he leído una sustancia del ser, Ajá, del ser, de la humanidad, de todos los sentimientos. Estaba pensando en lo que fue la Victoria. parte académica, pero yo creo que en las contradicciones ahí está la explosión, ajá, tarde o temprano, ajá, qué bonito. Ajá, así, allá así, no hay. sí, ajá, Buena definición, ¿no? sí, muy buena, sí, Así, ¿no? Eh, A mí lo más que me llamó la atención, sobre todo, sí, bueno, en el ámbito de las esferas, ajá, fue como combinas, digamos, un vocabulario elevado y símbolos así, muy enaltecidos como la ajá, maraquita y estas cosas, y ajá, a la vez tienes también un vocabulario muy coloquial en los mismos ajá, poemas, como ajá, que vas cambiando entre uno y otro. Y eso me pareció muy interesante cómo mantienes ese balance o como si y a la vez también tienes este punto que ya se mencionó, ¿no? ajá, ese ritmo, Que sin parar un verso lleva al otro, ajá, funciona muy, se siente de verdad como una corriente. ya, muy interesante, muchas gracias por el comentario. Em, la verdad que, no sé, en el momento creativo en el que los poemas salen, es realmente como un flujo, ¿no? No tampoco, claro que luego sí, el poema se corrige, pero yo creo que en mi caso tampoco tanto a que se vaya la esencia del poema. Y de algún modo creo que, mm, no sé, muchas veces me he preguntado de dónde sale el ritmo de la poesía. El otro día leía un artículo muy interesante de esta neurocientífica Nazaret Castellano. Se las recomiendo si no saben quién es, tiene un podcast interesantísimo de neurociencia y ella acaba de terminar un estudio sobre poesía y neurociencia, súper interesante, una maravilla. Y lo interesante es que cuando escuchamos poesía, el ámbito del cerebro que se activa es el de la música, no es el del lenguaje, no es el semántico. Entonces, digamos, el significado también juega un papel, por supuesto, pero lo primero que se activa es como si estuviéramos en un concierto escuchando música, me pareció, eh, bueno, me pareció una cosa preciosa, ¿no? Entonces, yo me preguntaba por un lado, de dónde, porque antes cuando les decía que siempre he sido una lectora desde muy joven de poesía y siempre me gustaba leer en alto los poemas, porque como que me fascinaba esta cosa, ¿no? De incluso poesía en verso libre, cómo puede tener ese ritmo, ¿no? Y la verdad. Y creo que en mi caso, tal vez en esa combinación que tú dices, nunca lo había pensado así, pero gracias por ese comentario. Creo que surge de ahí como de un cierto sentido de, eso yo diría que del ritmo. Ujú, sí. es que en la vida también todo es ritmo y movimiento, ¿no? El mar, el aire, Ajá. las nubes. Ujú, Si tú ves, todo siempre está en un movimiento así
muy especial, ¿no? Ujú, Es como siempre yo digo, ¿no? Es como ponerse a escuchar el silencio y tú lo escuchas y también tiene ritmo, también tiene voces, también te ujú, llega, ¿no? ujú, Entonces yo creo que todo va mezclado, ¿no? ujú. Eso tiene tu poesía, ¿no? O sea, Ajá. esa, esa cosa tan linda. Gracias. Urge, ¿no? Sí. Usó la palabra Ajá. urge. Yo, ¿urgen o, O los busco. o los buscas? Es una muy buena pregunta, Victoria. Yo diría que más bien surgen, en mi caso. Luego, cuando ya tengo la idea como más específica del poemario en su total, puede que ahí, no sé ya si los busco, pero ya sé a dónde van, ¿no? Entonces, como que son como distintos momentos de fases del momento creativo, yo creo, por lo menos para mí. Sí. Pues por un lado, claro, hablaste de escritura, ¿no? Quería Ajá. parte algo blind, Claro, ¿no? en La Esfera Intacta, primero los poemas fueron sueltos, por así decirlo, y luego llegó un momento en el que yo dije, wow, esto es un poemario, pero es una historia, porque en realidad estoy contando una historia, ¿no? Entonces ahí fue como fácil encontrar hilar como las partes de la historia de alguna manera o recolocar los poemas, porque ya tenía como ese viaje, ¿no? Por las tres esferas. En Argentina es un poemario totalmente diferente, las tres partes, o sea, digamos, el hilo conductor en las tres partes es la Argentina, pero creo que las tres partes se pueden leer de manera independiente y no tienen ese trasfondo narrativo, por así decirlo. Y en Argentina me costó un poco más como encontrar como qué era la esencia de ese poemario, ¿no? Y eso sí me importaba, porque era como, al final, aunque los poemas se puedan leer separados, sí creo que es importante tener como una coherencia, ¿no? Una cohesión y una coherencia. Y en Argentina lo tuve un montón de tiempo ahí aparcado, porque como que no encontraba ese momento hasta que llegó. Y cuando pasa eso, no sé, la verdad es que es mágico. Sí, sí. Una pregunta. La atención a mi caso personal, pues yo hablo desde mi punto de vista, ¿verdad? Claro. Estar aquí fue bien lindo lo que dijeron de la música. Cuando yo estuve aquí oyendo poemas, me sentí como en un concierto, bellísimo, ¿no? Ajá. ¿Alguna pregunta de las personas que están en Zoom escuchando, que Eh, están desde lejos? Se me olvidó. Ah, ya, la pregunta que tengo, Laura, Sí, ¿te ha dime. sucedido que llevas una poesía incompleta y te la llevas a la cama y después en un sueño solucionas partes de ella? ¿No te ha llegado a suceder eso? En un sueño no, pero sí me sucede que por la noche me despierto Ujú. y se me ocurren unos versos y digo, ay, Sí, los tengo que escribir porque se me van a olvidar. sí, sí. Y como estoy tan cansada para levantarme, ahora lo que hago es que me mando un WhatsApp a mí misma. Para algo sirva la Ay, técnica. genial. Entonces le doy a grabar y digo, "No, no, no, no", y por la mañana cuando lo escucho, algunas veces me sirve Sí, realmente. sí, sí. Hace unos días escribí un poema que fue así y otras veces pues no me sirve. Digo yo que estaría delirando ayer por la noche. Estaba dormida. Estaba Ah, genial. dormida. Alberto o Alberto, ¿le das la pasada, Walter? Veo en tu poesía que tu escenario es tu patria chica. Ajá. Tanto reconocimiento tienes en tu país, en el continente, en España, eh, tu literatura, tu poesía. La verdad que mi camino acaba de empezar, Alberto, y
Bueno, he tenido en Canarias, sí, ya varias presentaciones, varias lecturas y ahora incluso por primera vez voy a estar en una antología de nuevas poetas canarias, así que estoy muy contenta con eso. Y la verdad que ¿cómo decirlo? No he tenido hasta ahora la urgencia o tampoco y ahora no me sale la palabra, tampoco como La necesidad. la necesidad o sea, no publiqué mis libros por eso, esa no fue la razón, ¿no? Sí. Así que bueno, los libros son muy jóvenes, los dos no son nuevos, apenas 2 años. Así que la verdad que para el poco tiempo sí estoy muy contenta con la recepción, con que me han hecho buenas reseñas, con que me han invitado, así que muy agradecida también de estar hoy aquí con ustedes y es un gran privilegio pues poder leer y compartir lo que una escribe y vamos, la poesía, lo sabemos, no es un género que vendan y no, entonces pues vamos a ver lo que traen los próximos tiempos. ¿Extrañas mucho tu ciudad? ¿Extrañas? Tú viviendo aquí, ¿extrañas mucho de dónde vienes? Las islas, sí, bueno, llevo 24 años aquí, sí hay cosas que sigo extrañando mucho. De hecho, una de las cosas que me ha sucedido escribiendo estos libros es darme cuenta cuánto de mí procede de allí, ¿no? O todavía vive en mí de allí. Entonces ha sido como ver eso reflejado en mis poemas de una manera de la que yo no era tan consciente, ¿no? Y esa, como eso, no sé quiénes de ustedes han estado en Tenerife, pero como esos contrastes tan fuertes de los colores, ¿no? Del negro del volcán con ese azul atlántico y como esa naturaleza tan fuerte. Y sí, eso ha sido para mí misma interesante ver cómo luego eso salía en los poemas. O sea, Escribes ni casi, yo era consciente de que eso vivía tan fuerte en mí. escribes casi exclusivamente sobre allá y no nada sobre acá. No, sí, sí, tengo, como decía Walter antes, tengo varios poemas bilingües en español y en alemán. El primer poema que les leí de la Fera Intacta se llama Alejandría, así que tampoco es de Canarias. En la Fera Intacta también está en el Báltico, porque durante una época estuve trabajando en Flensburg, así que sí, sí también hay otros paisajes, sí. O en este está el que les leía, está África Feliz, sí, Gracias, Alberto. gracias, sí. Otra pregunta de las personas que están. Laura, Sí. ¿cuál es la etapa más difícil de tu periodo como poeta? Yo creo que lo que ya le dije antes a Victoria, como ese paso de atreverme y exponerme, ¿no? Como mujer académica, profesora en una universidad alemana, eh, ese fue el momento realmente más difícil y todavía a veces me es difícil, ¿no? O sea, no digo que ya haya pasado ese momento, es como cada vez es un acto de valentía o cada vez que vengo a leer poesía a un sitio digo, bueno, la Laura académica la dejo allí y mis colegas que piensen lo que quieran y ya está, ¿no? Y yo voy a hacer, o sea, voy a seguir siendo buena en mi trabajo académico pero no voy a dejar de hacer esto que es lo que me gusta. Entonces, que es lo que también me gusta, porque tengo la suerte de que las dos cosas me gustan, ¿no? Y como que, digamos, ahora me vino la palabra que yo no me salía antes, como que yo no empecé, o sea, no publiqué estos libros con una aspiración de algo, ¿no? Sino fue más como una necesidad vital, diría yo, ¿no? Que dije, bueno, esto ahora es que está maduro para salir y que salga como salga y que piensen pues lo que piensen y así, pero ese ha sido para mí el momento más difícil. Y como digo, lo sigue siendo.
Tal vez ahora con Argentina un poco menos, porque además ha salido en una editorial, pues como digo, muy reconocida. Entonces, pues ya como que me he sentido tal vez un poco más segura, pero sí, no fue fácil. Sí. Gracias. También pensar, ay Dios mío, si me leen mis estudiantes y luego ahí llego allí a mi clase, mis estudiantes me leen, no era como el pánico, pero bueno, creo que no llegan a tanto mis estudiantes. No digo a saber que, pero nunca se sabe, ¿no? Entonces, digamos que ese fue el momento más difícil y lo sigue siendo. Sí. Podría traducirse lo que tú dices a que el miedo como filóloga de perder la imparcialidad si tú misma escribes algo, Ajá, ¿no? muy O sea, interesante. como que tú te pierdes en el hecho de ser tú misma quien tendría que analizarse y criticarse, Ajá, ¿no? ajá, Entonces, ajá. Yo pienso que es un poco más presentarse desnuda, ¿no? Mm. Más que nada. O sea, yo como Laura, no como la académica, ¿no? O sea, Ajá, estás ahí más, es eso, ¿no? claro, Sentirte claro, desnuda frente a tus alumnos, ¿no? claro. Es eso, Sí, no, sí. Ujú. no, no te costó, sino el espacio que tuviste para ser vos, ¿no? Ajá, ajá, Y eso te lo dije igual, ajá. exactamente Ujú, de nacer como soy. ujú. Lo dijiste al principio. Ya. Marisa tiene una pregunta. Sí, por favor. Ay, pero ahí hay alguien hablando. Abren hablando, está alguien Sí, hablando. sí, un Es que no momentito. sé si tienen que hablar. No, no, sigue, sigue. Sí, Sí, que nomás. Muy interesante. Me da la impresión también de que conectas poesía con tu ser, que está conectado con todas las cosas de ancestros, del sol, Ajá, del cielo, o sea, los elementos, ujú, ¿no? El fuego, de la tierra, ¿no? ujú, El aire. Hay un título ahí también que lo nombras, ¿no? ujú, No, ahora no lo recuerdo, que enumeras y esa premonición que ajá, tuviste también está conectado realmente a todo un firmamento, sí, a toda la base de la vida, ¿no? En la ujú. tierra. Algo así, no sé, no lo sabría explicar. Ujú. Sí. No, lo que yo te digo es que se nos olvidó el micrófono. Bueno, ya, estamos Que me lo, profesionales. y además yo me lo pedí de regalo de Navidad. Mis hijos me no. preguntan, ¿qué quieres? Te digo un micrófono. Y dicen, ¿un micrófono? O sea, me guardé que era para la tertulia, ¿no? Y se nos quedó en casa. Falta. No, no, no. Mira, tengo una pregunta. Bueno, Marisa, Bueno, adelante. Laura, en toda tu Dime. poesía y en una parte que también leíste, estás al tanto de conocer tu yo, tu propio yo, tus raíces. Y esa es la etapa que estás em, tratando de entenderla a través de la poesía, diría yo, de tus Ajá, palabras y todo. Y eso me ajá, parece muy bien, porque somos todos migrantes, ¿no? ujú, Y es muy importante saber de dónde vengo, para dónde voy, ¿no? Tenerlo claro. Y así se pueden ujú, realizar muchas cosas. Y además, todo lo que hacemos, lo hacemos para reafirmar nuestra cultura. Eso personalmente lo hago, sí. ujú. Yo También, ¿no? pinto y escribo un ¿Verdad? poco y dentro de poco también van a ser mis primeras poesías. Qué Así que bien. Ah, estoy también en movimiento hace mucho tiempo, ¿no? ujú, Y eso fue como un reto que me impulsó. No qué importa lo que digan los demás. Lo ajá, importante es que yo lo haga y me sienta bien haciendo ya. eso. Sí. Ujú. Laura, no sé si nos quiere leer un par de poemas más Bueno, para ya sí, ir si quieren. cerrando la tertulia. Bueno, pues Y les leo algunos de Argentina. bueno, Bueno, Argentina también tiene tres partes, aunque como digo, no son continuación una de la otra.
La primera parte se llama Ella, la Argentía. La segunda parte es del pecho, la Argentía. Y la tercera parte es las Argentadoras. Y bueno, si les parece, de la primera parte ya leímos dos, Seré Argentina, seré y hasta África feliz. Así que les voy a leer algún poema de la segunda parte. Bueno, Walter ya leyó uno, ¿verdad? Anda con su mía. Voy a leer el siguiente que se llama Toma mi pecho y está inspirado en un poema de Fina García de Marrús, que es una poeta cubana muy conocida, y el poema se llama Toma mi pecho. Y dice así: Toma mi pecho en este ahora mismo instantáneo donde te ofrezco la vida. Toma mi pecho como una fiera amansada y mullida que cae sobre el tuyo. Estréchalo por los páramos en los que hace un siglo que no te encuentro cuando estiro el mío. En esa pequeña cúspide del cielo donde yo solo existo porque tus besos me hicieron de tu boca y tu boca era nueva y compacta entre la mía. Toma mi pecho y pon el tuyo donde quedé hecha de una cicatriz doliente por si me coses con el hilo de oro y amatista de tus pulgares y me haces la aritmética de tus yemas en los ojos. Toma mi pecho, quedemos volando por el algoritmo que te calcula vidas, por las mareas argentadas, por la piel que solo se halla porque tú te hallas. Toma mi pecho para que pueda ver si al fin estás cerca y sienta los átomos de tu diafragma pegado a mí. Toma mi pecho porque toda yo quedo en espera, anhelante como él de estirarme y encontrar el tuyo. ¡Ay, lindísimo! Este es uno de la segunda parte y les voy a leer otro, que es un poema un poco más, poema yo diría más de dolor, o más, un poco más crudo. Se llama O en la ausencia y dice así: Entre tú y yo a veces hay espejos opacos, un temor que se agazapa en la boca, muerde la entrada estomacal. Entre tú y yo a veces se abren las heridas y son rojas o agujeros o estelas de relámpago o silencio enfundado que duele los electrones dérmicos y me oscurece. Tal vez me despierta. Entonces me acuerdo cuando me dices que te gusta el mar. Nunca he estado contigo en el mar, nunca he estado contigo en los otros sitios. Contigo solo he estado en ti o en la ausencia. Y bueno, en la última parte se llama Las Argentadoras y es un poema inspirado pues en mujeres que me inspiran de mi día a día. Y em, les voy a leer un poema que además lo acaban de traducir al alemán, Rainer Komberger, que es un traductor que ha traducido muchísimos poetas chilenos. Ajá. Lo conozco. Pues Rainer está traduciendo Argentías, así que estamos muy contentos, nos han dado el dinero y estamos buscando una editorial. Y, y dice así: Hoy no quiero ser Penélope. Y empieza con un verso de Carmen Loza que dice: Sal de Ítaca, Penélope, el mar también es tuyo. Y el poema dice así: Hoy resulta que no quiero ser Penélope. Resulta, resulta que hoy voy en búsqueda de la otra Ítaca, siempre en navegación continua a mí misma, a los aljófares que se me estancaron bajo las olas. Hoy, hoy no quiero ser Penélope, ni hoy, ni ninguno de los otros días, tampoco mañana, ni en un año, ni en los milenios abiertos en sigilio, porque hoy ya soy. Ah, bravo. Bueno, muchísimas gracias Muchísimas gracias. a ti, Laura, por venir.
por mostrarnos tu trabajo, también mostrarte a ti misma, ¿no? Y nos gustaría también invitarte para otra oportunidad, que nos con mucho vengas gusto. a leer más poemas. Gracias a Walter, que Muchas logró, gracias. que nos está viendo desde Viena y que nos va a seguir moderando un poquito más. Gracias, Walter. Y bueno, a los de siempre, que siempre están ahí, Alberto, a ti, que esperamos que nos vengas a visitar a Colonia también algún día. Tienes la casa de todos nosotros, así que A venirse Rosana. nomás. Y bueno, Gracias. Marisa, muchísimas gracias a todos los presentes y vamos a pasar los avisos que siempre se pasan, ¿no? De las próximas tertulias. El día 23 de febrero viene Fabiola Pinel de Perú, ¿ya? Va a estar acá a las 20 horas con la danza entre las cenizas. El 14 de marzo vamos a hacer una tertulia extra en el Machado y con Florencia del Campo, una escritora argentina que vendrá ese día por acá. El 22 de marzo aún tenemos que confirmarlo y el 26 de abril tendremos aquí con nosotros a Walter Lingán, ¿ya? Así que bueno, tendremos que esperar a Walter hasta abril que venga a visitarnos y les deseo lo mejor a todos y muchísimas gracias por estar hoy día acá. Y bueno, también, antes que se me olvide y me reten, para los que puedan cooperar con algo para la tertulia, porque nosotros funcionamos así, ¿no? Con las donaciones de cada uno de nosotros, yo voy a pasar la cajita. El libro de Laura trajo unos poquitos libros que tiene ahí, ¿ya? Pero se pueden pedir por Amazon. Sí, o si quieren también me pueden pedir a Me mí, es pueden que pedir a la ella, verdad que fue ¿ya? un lío esta semana y no pude traer más, pero unos poquitos. Hay un par de libros ahí para el que quiera, ¿no? Y bueno, nos despedimos y muchísimas gracias. También muchísimas gracias por Gracias mi a ti. parte, gracias. Muchas gracias. Miriam, lo hiciste muy bien. Laura, Muchas gracias, Por Mary. fin, súper. Fue por fin. una velada y una tertulia muy amena. Y gracias a nuestro querido Walter, que aunque en la lejanía nos apoyó, la próxima vez estará presente. Bueno, gracias. Gracias, Marisa, Gracias. Buenas muchísimas gracias. noches. Chao, Cariño para chao. Buenas todos. noches. Gracias. Chao. Buenas noches. Buenas Chao, noches. Chao. cariño. Bueno, ay, muchísimas gracias. Muchas De gracias. verdad, no,